nuestro especial saludo a nuestro distinguido ponente, el doctor Reina Alfaro. El doctor Reina Alfaro, que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación a este evento para compartir con nosotros todas sus experiencias respecto a este tema tan importante y sobre todo de mucha actualidad. Sabemos que los conocimientos, la experiencia y el desarrollo que él tiene, el manejo de este tema por las diferentes actividades que él realiza, no solamente como abogado en la defensa, destacado abogado penalista, sino también en la docencia. Vamos a estar muy atentos a esta importante disertación que no hace más que enaltecer, doctor Reina, el programa de actividades que la comisión tiene programada. Reciba usted, doctor Reina, el saludo de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, especialmente del señor presidente, el doctor José Luis Troya Hacha, de todos los magistrados y servidores, y les damos las gracias a usted y a todo el público que nos está siguiendo para escucharlo en esta oportunidad y desearle el éxito que usted se está acostumbrado a tener en cada presentación, doctor. Doctor, voy a inaugurar este evento y no sin antes decirle bienvenido, doctor, ahora a esta parte del Perú, aunque lo hagamos de manera virtual. La Corte de Tumbes le abre los brazos, doctor, y le da el agradecimiento correspondiente. Declaro inaugurado este evento y voy a dejar ya a la señorita maestra de ceremonias para que ella continúe con el programa. Muchísimas gracias también a todos nuestros seguidores. Seguiremos nosotros brindándoles lo mejor. Prueba de ello es la presencia del doctor Reina Alfaro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Fueron las palabras de la señorita de capacitación de magistrados de esta Corte Superior. Bien, antes de seguir con este importante evento académico, es importante precisar a nuestros participantes que durante la ponencia vamos a compartir en los comentarios de esta transmisión el enlace de inscripción para que puedan registrar su asistencia. Al finalizar esta ponencia vamos a cerrar este enlace de inscripción, así que estén muy atentos cuando se va a comentar este enlace para que se puedan inscribir. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a invitar a nuestro ilustre ponente, pero es importante precisar y leer su hoja de vida. Bien, el doctor Luis Miguel Reina Alfaro, como vuelvo a repetir, es actualmente codirector del Anuario de Derecho Penal Económico y abogado director en Caro y Asociados. Su formación académica la inició en la Universidad de San Martín de Porres, en donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho y el título de abogado con la defensa de sendas tesis sobre los delitos informáticos y la protección penal del mercado de valores, para posteriormente cursar estudios en la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde es egresado y de doctorado en la Universidad de Granada, España, en donde se ha desarrollado una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Penal gracias a una beca de formación permanente otorgada por la Fundación Carolina. Posgrado de Economía y Finanzas para Abogados por la Barcelona School Management. Es además experto universitario de Criminología por la UNED de España, experto en compliance normativo por DOCRIM por la Universidad de Granada, España, especialización en Regulatory Compliance por la Universidad de España, acreditado como internal auditor ISO 37001 por ANEOR en el 2020 y experto en sistemas de gestión compliance ISO 19600 y antisoborno ISO 37001 por AENOR en el 2020. Ha desempeñado como profesor de pregrado y posgrado
en las universidades de San Martín de Porres, Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Privada Antenor, la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, la Universidad de Huancayo, la Universidad Continental Continental de Huancayo y la Universidad de Huánuco. Asimismo, ha sido también profesor principal de los cursos en procesos especiales de la Academia de la Magistratura y de la Escuela de Posgrados de Oficiales de la Policía Nacional de Perú. También ha sido conferencista, invitado en diferentes cursos importantes en diferentes países. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida nuevamente y a invitar a nuestro ilustre ponente para que diserte este importante tema denominado prevención de la corrupción pública del compliance. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Pacheco Villavicencio por las generosas palabras, ¿no? Además por la fineza de generar esta invitación para, sin duda, compartir más que enseñar, ¿no? Yo creo que cuando comparto y intervengo en coloquios donde dialogan e intervienen magistrados y se habla de temas de prevención, ¿no? Sin duda, y sobre todo en esta materia de prevención de la corrupción y la aplicación del compliance a la gestión pública, sin duda quienes pueden tener un conocimiento más cercano son los magistrados, porque tienen un sistema de control interno institucional que es un poco una suerte de pararrayos, ¿no? de elemento de conexión del compliance con esta institución en concreto, ¿no? El objetivo de esta breve disertación es un poco aproximarnos a lo que es el denominado compliance público o public compliance o el compliance aplicado a la gestión pública, ¿no? Mi objetivo es reconocer la importancia de introducir dentro de las organizaciones estatales la idea de la prevención, ¿no? A través de diversas herramientas que van a facilitar introducir una cultura, ¿no? Una cultura que se proyecta los diversos elementos y componentes de la organización para evitar brechas de corrupción, brechas de delincuencia, que son parte, lamentablemente, de los riesgos que se dan cuando se interactúa en esquemas de coordinación como son los propios de toda organización. Voy a permitirme compartir una diapositiva con ustedes, ¿no? Estas ideas, en cierta forma, ya las he en algún momento expuesto fuera del país, en Honduras, también aquí en nuestro país, en Trujillo, como tuve la oportunidad de compartir con los compañeros de la Oficina de Control Interno de la Libertad, ¿no? Y el punto de partida es entender la necesidad de prevenir la corrupción, entender que es parte de una política pública y por lo tanto, al ser una política pública, tiene que ser proyectada y impregnarse la idea de la prevención en las diversas instituciones, ¿no? Repito, vamos a ver en los diversos procesos, ¿no? que tenga cada organización, ¿no? Yo les voy a ser bien honestos, ¿no? Cuando me comencé a introducir a esta problemática del compliance, ¿no? La mayoría de las personas que nos introducimos a esta materia, primero nos comenzamos a adaptar en función a nuestra profesión. Entonces, yo como penalista no lo veía más asociado al tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Pero en realidad esa es una vertiente muy focalizada del compliance. El compliance es más complejo, es más rico, es mucho de management, de gestión organizacional, ¿no? Y en los que el derecho a veces no tiene el rol principal, ¿no?
Y antes ya de ingresar a lo que es la cuestión central de esta intervención, hay que recordar que cuando hablamos de compliance, en buena cuenta, o de cumplimiento normativo, queramos usar cualquier término, ¿no? O usemos cualquier término. En castellano, cumplimiento normativo, en términos anglosajones, compliance, estamos hablando de ¿no? otra cosa que el control social, ¿no? El famoso control social. El control social que surge a diversos niveles y en algunas ocasiones ese nivel es la organización en la cual se producen interacciones que pueden ser lesivas a los bienes jurídicos, ¿no? Nadie duda que, por ejemplo, una organización empresarial es una fuente de riesgo, ¿no? Pónganse ustedes a pensar, ¿no? No sé, una empresa de extracción petrolera, ¿no? Ya que estamos poniendo para los compañeros de Tumbes, ¿no? Todos los riesgos que genera para el medio ambiente, para la salud de los trabajadores, ¿no? Si en algún momento se producen incidencias asociadas al desvío de los insumos químicos, quizás incidencias también asociadas al tráfico de drogas. Es decir, nos damos cuenta que una organización genera riesgos, ¿no? Entonces, esa misma organización tiene que controlar esos riesgos. Control social, no es otra cosa. Pero si lo queremos aplicar un poco o recurrir a la tradicional nomenclatura o terminología que hemos usado siempre en el derecho penal, ¿no? El control social, ¿no? Sería una suerte de control social primario, ¿no? Porque ingresa antes que la ley, ¿no? Y tendría quizás un carácter mixto, ¿no? Porque no sería informal completamente, y eso lo vamos a ver seguramente más adelante. Entonces, el punto de partida es entender que la prevención de la corrupción es una política pública y, por lo tanto, obliga a las entidades del Estado a asumirla y respetarla, ¿no? Aquí en esta primera diapositiva propongo algunas ideas que no voy a tocar, solamente voy a bosquejar muy ligeramente respecto a cómo se debe entender la gestión pública en un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y aquí debemos entender, y sobre todo en las dos últimas viñetas se aprecia, que las dinámicas, ¿no? de un Estado de derecho se alteran completamente a lo que se conocía en un estado de policía, ¿no? En un estado de policía, el funcionario público está en una posición predominante, superior a la del ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano se veía obligado a cumplir las órdenes de los funcionarios públicos, así fueran órdenes ilegales, no tenía posibilidad de desacatar las órdenes por más que éstas fueran completamente legales, valga la redundancia. Hay una suerte de relación de subordinación o de sumisión basada en la idea de que había una situación de privilegio del funcionario público respecto al ciudadano. En un Estado de Derecho la situación cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende y comienza a prevalecer la idea de la función pública como mecanismo para la satisfacción de los servicios públicos, ¿no? El concepto de servicio público cobra mucho valor. Quizás esto tenga que ver con la prevalencia de la idea de Estado social, ¿no? Porque ahí vienen las prestaciones sociales, ¿no? El servicio público adquiere una prevalencia, el funcionario público es el agente que busca satisfacer los servicios públicos, ¿no? Y en ese contexto la relación ya no es una relación jerárquica de superioridad, sino una relación más bien horizontal. Claro, y si el objetivo del Estado ya no es el controlar al ciudadano por esa posición, ¿no?, de superioridad que tiene frente a aquel, sino más bien satisfacer sus intereses a través de la prestación efectiva, idónea, eficaz de servicios públicos, evidentemente cuando existe corrupción, que medra la capacidad del Estado para brindar los servicios públicos o provoca que esos servicios públicos se
brinden infringiendo algunos principios como el principio de imparcialidad, sin duda se va a producir pues un efecto sobre la justificación, ¿no? Diría yo, del Estado de Derecho, ¿no? Me explico, ¿no? Si el Estado de Derecho, ¿no?, busca prestar a los ciudadanos servicios públicos, bien, y estos servicios públicos no se satisfacen por elementos exógenos como la corrupción, y el Estado a su vez no hace nada por prevenir, evidentemente hay una confrontación directa y una pérdida de legitimidad de los agentes públicos respecto a eso que resulta una meta del Estado de Derecho, prestar servicios públicos. Pero la corrupción pública, sin duda, se vuelve un obstáculo para la satisfacción óptima de los servicios públicos, ¿no? Creo que este es un punto de partida importante, ¿no? Porque nos permite notar parte de los efectos de la corrupción, ¿no? La corrupción medra la capacidad del Estado de cumplir su rol, ¿no? Y esto lo vemos con cierta preocupación cuando se ven en las noticias, ¿no?, designaciones de funcionarios públicos sin cumplir los perfiles y sin cumplir los requisitos propios de la meritocracia. Y uno se dice, bueno, pero ¿por qué? Si no ha hecho nada malo. Es que simplemente se impide que el Estado tenga a los mejores recursos humanos. Por lo tanto, en esta forma de corrupción, porque es una forma de corrupción, se impide que el mejor esté a cargo de la cosa pública. Y al no estar el mejor a cargo de la gestión de la cosa pública, estoy utilizando los términos ancestrales que se hablaban, ¿no? No se hablaba de administración pública, se hablaba de cosa pública, ¿no?, o de la administración pública. Entonces estamos provocando que el servicio público no sea óptimo, ¿no? Y acá vamos a darnos cuenta que se produce ineficiencia en el Estado y los perjudicados son los ciudadanos, ¿no? Y en algunas ocasiones ni siquiera los ciudadanos de esta generación, ciudadanos de generaciones futuras que van a tener que sufrir los efectos de una mala gestión política, de una mala gestión de la economía que se va a proyectar en políticas a nivel macroeconómico, ¿no?, a largo plazo y no a corto plazo. Pues bien, hecha esta reflexión, ingresaremos ya a lo que es propiamente el compliance. Disculpen si es que me distraigo un poco, pero es importante afianzar estos elementos porque sin duda nos permiten reconocer cómo es que el compliance está en todo, ¿no? En algo tan simple como la designación de un funcionario público, ¿no? Algo que vemos tan arraigado culturalmente, ¿no? Por ejemplo, contratar al amigo, ¿no?, porque le conocemos, sin que necesariamente sea el mejor. Ese acto que a veces está normalizado es un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del compliance hay un conflicto de intereses que hace que esa decisión funcionarial no esté guiada por criterios de imparcialidad y objetividad, ¿no? Pues bien, dicho esto, tenemos entonces que la prevención de la corrupción es una obligación del Estado y hay diversos instrumentos que así lo determinan. Y nosotros vamos a trabajar nuestra pequeña presentación a partir o básicamente a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la famosa Convención de Mérida, y que, por cierto, ha tenido trascendencia en las legislaciones nacionales de nuestros países porque es un elemento de referencia, ¿no? En el momento en que se hacen las modificaciones legislativas, se suele tener como referencia el contenido de estos elementos de soft law o de legislación internacional pública, ¿no? También tenemos la Convención contra la Corrupción. Tenemos estos dos elementos que son importantes, ¿no? El Código Internacional de Conducta para titulares de altos cargos públicos. Ya hay un código de conducta propuesto por la ONU que da algunas ideas respecto a cómo deberían formularse los idearios y las propuestas
que son propias de un código de conducta en los agentes públicos. Ahí le doy los detalles porque con ese detalle ustedes van a poder encontrar el texto tranquilamente sin ningún problema en redes. Y también tenemos los principios de la OCDE para la gestión ética del servicio público, ¿no? Y allí se habla también de una guía para la administración de los conflictos de intereses en la gestión pública. Qué interesante, ¿no? Son ya criterios que ha desarrollado, en este caso, la OCDE para reconocer que el conflicto de interés es un tópico de corrupción que debe ser contenido, ¿no? ¿Qué es el compliance público, el public compliance? El cumplimiento aplicado a la cuestión pública, ¿no? No es otra cosa que aplicar la metodología ya conocida y expandida del compliance, ¿no? Que no es otra cosa que la gestión de riesgos, ¿no? Legales, ¿no? A las organizaciones públicas, ¿no? Es decir, lo que fue diseñado y pensado en cierto modo, pensando en organizaciones privadas, ahora se traslada y se aplica a las organizaciones públicas, a la administración pública, ¿no? No es tan difícil en realidad porque vamos a ver que muchas de las organizaciones públicas tienen ya elementos de compliance muy marcados, tienen sus normas internas, tienen sus órganos de control interno, algunos muy fuertes y potentes, ¿no? Y estrictos, ¿no? Y de lo que se trata en buena cuenta es trasladar esta metodología y fundamentalmente la idea de los programas de cumplimiento a los órganos de la administración pública, ¿no? Básicamente los instrumentos, ¿no? De gestión, ¿no? Los instrumentos de gestión que van a permitir o que van a lograr que lo que es nuestro objetivo, culturalmente hablando, ¿no? Es introducir dentro de la organización una forma de pensar un determinado ADN, ¿no? Esté orientado a los principios de la ética en la gestión pública, ¿no? Repito, eso tampoco es extraño ni es novedoso porque muchos de las organizaciones públicas tienen sus códigos de ética, sus reglas éticas muy marcadas, ¿no? De hecho, está claro que en la Administración de Justicia, por ejemplo, hay auténticas directrices éticas que tienen repercusión en la actividad de los magistrados, ¿no? Cuyo incumplimiento, por tanto, les genera consecuencias, ¿no? Los programas de cumplimiento, como ven ustedes ahí, entonces son elementos que buscan hacer permanente la cultura del cumplimiento de las leyes, sobre todo las leyes que están orientadas a generar esa idea de cumplimiento de la ética pública, ¿no? Como ven ahí, es una tecnología de dirección, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Que permite a los órganos de dirección, ¿no? Tomar sus decisiones, ¿no? No voy a entrar acá en materia o tanto en materia, pero está claro que si en una organización queremos proyectar la prevención o la cultura de cumplimiento, esta idea no puede quedar solamente en los sectores inferiores o medios de la organización, sino que tiene que partir desde arriba, ¿no? Talk of the town, le dicen en la cultura del compliance, ¿no? Desde arriba hacia abajo y se proyecta hacia toda la organización, porque es obvio también que si pretendemos que una organización adopte una cultura, ¿no? Si no tenemos un buen ejemplo, si los órganos de dirección, si los jefes no proyectan esta cultura, sin duda, la organización no lo va a asumir, ¿no? Porque necesita el ejemplo de que todos son parte de la misma cultura, ¿no? Elementos del compliance público, ¿no? Lo voy a referir muy brevemente, voy a enfocarme en algunos para poder cumplir con el tiempo establecido, ¿no? Código de conducta, ¿no?
tiene que existir dentro del compliance un código de conducta y de ética también, ¿no? Que es un poco el ideario, ¿no? El ideario de lo que se quiere lograr, los valores que se quieren proyectar, las conductas que afectan esos valores, ¿no? Y las sanciones que se aplicarán cuando se infringen esos valores, ¿no? Los códigos de conducta en la administración pública generalmente ya están normativizados, ¿no? Aquí en el Perú tenemos, ¿no? un código de... Entiendo que existe la ley de la función pública, ¿no? Existe la ley de la carrera judicial, ¿no? La ley de la carrera fiscal, que son auténticos códigos de conducta. Entonces, dependerá de cada sector ver cuál es ese instrumento que es equiparable al código de conducta. Eso es importante en compliance, ¿no? En compliance o en cumplimiento no importa tanto la denominación que tenga el instrumento, sino la función que realmente desempeña, ¿no? Si hay un instrumento que le queremos llamar código de conducta corporativo, ¿no? De la alta dirección, y 1000 palabras más, da igual que le llamemos código de conducta o no le llamamos código de interacción. Lo importante es que cumpla la finalidad que exige, ¿no? Que exige el compliance, ¿no? Que es tener esa herramienta, ¿no? O ese instrumento normativo interno que es el que sirve de pauta de orientación a los contactos que se dan en la organización, ¿no? Código de conducta que, por cierto, no solamente comprende a los integrantes de la organización, sino también que abarca terceros, ¿no? Responsable de cumplimiento. Tiene que haber alguien que esté a cargo del cumplimiento de las normas. Luego vamos a ir un poco a hablar de las particularidades de este responsable. También le pueden llamar responsable de cumplimiento, le pueden llamar encargado de cumplimiento. En protección de datos se llama delegado de protección de datos, o le pueden llamar oficial de cumplimiento, como quieran. Como quieran. Lo importante es que haya una función, una persona que tenga la función de hacerse cargo de la marcha adecuada del sistema de prevención, ¿no? Un tercer elemento quizás ya metodológico, en realidad metodológico, es el enfoque basado en riesgos. Bien, claro, porque ustedes se van a dar cuenta que en toda organización, al momento de tomar decisiones, estas decisiones se caracterizan porque tenemos que enfrentar problemas y no necesariamente los recursos con los que contamos sean los más adecuados, ¿no? Tenemos que tomar decisiones atendiendo a recursos que generalmente son escasos, ¿no? Y en compliance esto es más notorio porque la prevención no es la función principal de una organización. Hablemos de la administración de justicia. La función principal de la administración de justicia no es prevenir la corrupción. Sí, es importante y es parte de sus contornos o de sus cimientos fundamentales, pero el servicio público que brindan es el servicio de administración de justicia. Entonces tienen que solucionar conflictos entre privados o entre privados con el Estado de modo rápido, de modo célere, dentro de un plazo razonable, ¿no? Siguiendo, sometidos a la legalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero la parte de la prevención de la corrupción sí es muy importante, claro que sí, ¿ya? Pero no es el core, ¿no? El core del servicio público que brinda. Es un elemento importante, le da mucho valor añadido, ¿no? Pero no es el core, ¿no? Y eso se dan cuenta ustedes que ustedes cuando se evalúa la productividad de un magistrado, ¿no? Se evalúa la producción de resoluciones, ¿no? ¿Cuál es su carga? ¿Cuánto bajó la carga? Claro, porque el core de su trabajo es, ¿no? Lograr, ¿no? Desinflar, ¿no? La carga jurisdiccional, ¿no? Entonces, como esto es así, tenemos recursos escasos, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mejor que podemos con esos recursos. Entonces, para poder hacer lo mejor, tenemos que enfocarnos en aspectos, priorizar en función a criterios de riesgo, ¿no? Aquellos sectores que sean más riesgosos. Por ejemplo,
Si ustedes tienen que implementar medidas de prevención de la corrupción, ¿no? ¿Dónde se enfocarían? ¿En aquellos órganos jurisdiccionales que tienen atención al público o los que no tienen atención al público? Quizás los que tienen, ¿no?, interacción con el público, ¿no? Habría que ver, ¿no?, cuál es la materia que es más sensible, ¿no? Que es también otro criterio de riesgo, otra variable, ¿no? Juzgados con reos en cárcel, no sé, porque claro, la libertad es un valor muy preciado y puede ser un incentivo para corrupción. Entonces, esa idea, esa metodología tiene que aplicarse al momento de tomar decisiones, ¿no?, en el ámbito de la prevención. Cuarto, los denominados whistleblowers o alertadores. ¿Qué son los alertadores? Utilicemos un término fácil de entender en materia de quienes estamos en el sistema involucrados con el sistema de administración de justicia. Los soplones, ¿no? Aquellas personas que informan, que delatan y comunican un hecho delictivo, ¿no? Ahora, en la doctrina no se usa tanto ya el término de soplón, chivato, delatador, etc. Porque, claro, tiene un estigma, ¿no? Entonces se ha procurado reutilizar el término alertador que suena, diría yo, menos tosco, ¿no? Capacitación continua, ¿no? El compliance, en tanto cultura, ¿no?, requiere, pues, tiene que adherirse, ¿no? Tienen que no solamente adherirse en la institución, sino también en sus integrantes, en sus colaboradores, ¿no? La idea de no aceptar sobornos, de no contratar a los amigos, ¿no?, de no recomendar a la novia, ¿no?, o solamente porque sea la novia, no porque sea la mejor, ¿no? Ese tipo de sesgos o de ideas preconcebidas, ¿no?, que se pueden materializar en acciones de gestión incorrecta de la administración pública, solamente van a cambiar cuando cambie la forma de pensar de las personas, ¿no? Y esto requiere capacitación continua, constante, focalizada. Un ejemplo, ¿no?, de cómo la capacitación y los mensajes se logran a través de la capacitación es el famoso ejemplo que yo siempre utilizo del uso de los cinturones de seguridad, ¿no? Antes era imposible ver a alguien en un auto peruano con su copiloto con un cinturón de seguridad. Pero la publicidad, los mensajes y luego la sanción, ¿no? La sanción, porque en efecto se comenzaron a imponer papeletas, etcétera, y apareció el cumplimiento de la ley, compliance, ¿no?, que llevó al cambio cultural. Uno se sube a un taxi hoy en día y ya está el chofer el taxista diciéndole, póngase el cinturón, ¿no? Entonces, creo que esto es un buen ejemplo, ¿no? Y finalmente, la mejora continua. Los sistemas de prevención se perfeccionan, ¿no? Se perfeccionan porque van mejorando, tienen que mejorar, ¿no? Y a veces es muy común cuando hablamos de compliance ¿no?, y se dice que apareció tal o cual incidencia o se dio tal o cual hallazgo, ¿no? Y a veces, ¿no?, las personas buscan taparlo, ¿no?, porque oye, se ve feo, se siente feo, puede verse mal. No, al contrario, cuando una organización encuentra hallazgos es porque su compliance está funcionando, ¿no? Esa lógica de poner, ¿no?, la basura debajo de la alfombra no es consecuente con la lógica del compliance, ¿no? El compliance es aprender del error y mejorar, corregir y mejorar. Bien, lo dije hace un momento, quiero ahora hacer referencia a estos elementos, pero ya a nivel de lo que vendría a ser la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? Como lo veía hace un momento,
el Código de Conducta está previsto también, se exige que los Estados partes, ¿no?, con el objeto de promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad, que son los valores a los que les hacía referencia, ¿no? Por eso ustedes van a ver mucho que en materia de compliance se habla de ética pública, de integridad pública, de transparencia, que son valores que forman parte de los idearios que están detrás del compliance público, ¿no? Y por eso ustedes ven que se indica ahí que deberán tener sus códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas. El encargado o responsable de la prevención de la corrupción. El artículo 6 de la Convención lo dice, ¿no? Y aquí la parte importante es que para que haya un sistema de prevención eficaz, ¿no?, tiene que haber una persona que esté a cargo, ¿no? Pero esta persona que esté a cargo tiene que tener y contar con, primero, las competencias, o sea, tiene que ser una persona preparada, una persona que tenga las habilidades para poder gestionar un sistema de prevención, ¿no? Pero que además cuente con, primero, los recursos, ¿no?, y segundo, esté en una posición, ¿no?, jerárquica dentro de la entidad pública o privada que le permita tomar decisiones correctamente, tomar decisiones, tener poder, ¿no?, para poder, para la redundancia, hacer viable el compliance, ¿no? Si no, pues el compliance se convierte en algo estético, ¿no?, en un tigre de papel, ¿no?, que no asusta, ¿no?, y que simplemente cumple funciones reputacionales, que es, bueno, sin duda es un aspecto importante del compliance, ¿no?, la imagen de transparencia y de pureza que se transmite, pero si no hay un compliance real, a mediano y largo plazo, esto termina notándose, ¿no? Entonces, en lo que es compliance empresarial, se ha destacado ese elemento, ¿no? La necesidad, primero, repito, de que sea una persona con capacidad para gestionar este modelo, ¿no?, de gestión, ¿no?, del modelo de gestión del que se trate, ¿no?, cualquier modelo de gestión, ¿no?, que tenga, repito, recursos y además que tenga autonomía, ¿bien?, que es otro aspecto importante, ¿no?, que es un aspecto difícil de entender, ¿no?, en algunos espacios, ¿no?, como por ejemplo de la Administración de Justicia, ¿no?, donde hay un control interno que tiene que coexistir con las relaciones de jerarquía que están dentro de la Administración de Justicia. El enfoque basado en riesgo, ¿no? Miren cómo es que la Convención habla de este aspecto y se nota con claridad, ¿no? Dice, incluirán los procedimientos adecuados de selección y formación de titulares públicos, titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción. Fomentará una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado parte. Esto es importante, ¿no?, porque sobre todo los que tienen ya algunos años en la Administración de Justicia reconocerán que durante una época se promovió mucho el incremento y la mejora, ¿no?, de los ingresos de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque se entendía que una remuneración deficiente, ¿no?, insuficiente, era un incentivo para la corrupción, ¿no? Claro, entonces ese es un aspecto, ¿no?, riesgoso, ¿no? Entonces, el aspecto salarial es un elemento que incide como riesgo en la corrupción, como riesgo de corrupción. Y hay cargos que son más sensibles que otros respecto a la corrupción, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Ahora hay que reconocer que todo espacio de la función pública puede ser susceptible de ser afectado por la corrupción, ¿no?
cuando hablamos de enfoque de riesgos, no significa que solamente nos vamos a enfocar en los aspectos más evidentes, donde el nivel de exposición al riesgo sea mayor, sino que serán nuestros targets prioritarios, ¿no? No significa desatender lo otro, sino atender primero lo otro, reducirlo, contenerlo y avanzar con el siguiente, porque recuerden que hay mejora continua, ¿no? Avanzar en el siguiente paso, que es expander el compliance, ¿no? Este elemento creo que es importante, ¿no? Además, porque bueno, no estoy queriendo hablar de todos los elementos, ¿no? Porque, por cierto, para realizar este enfoque, tener este enfoque basado en riesgos, tenemos que tener un mapa de riesgos, ¿no? Un mapa de riesgos. En cada institución tiene que haber un mapa de riesgos, ¿no? Donde veamos, ¿no? Hay diversas metodologías, pero una de las que se utiliza mucho es la metodología FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Y a partir de eso vamos identificando luego los riesgos, ¿no? Y vamos luego evaluando si son riesgos aceptables o inaceptables, ¿no? A efectos de luego medir, ¿no? La tolerancia frente al riesgo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de compliance tampoco hablamos de riesgo cero, ¿no? No buscamos llegar al riesgo cero porque es imposible. Ya Sociología, Ulrich Beck han dejado en claro que nuestras sociedades son sociedades de riesgo, ¿no? Vivimos con el riesgo, convivimos con él, trataremos de reducirlo, trataremos de contenerlo dentro de espacios razonables, ¿no? Riesgo permitido, ¿no? En derecho penal. Pues bien, lo mismo ocurre con el compliance, no es que busquemos cero riesgo, eso es imposible, ¿no? O sea, buscar que una corte de justicia no exista un solo acto de corrupción es un ideal que podemos perseguir, pero no es razonable, ¿no? No es razonable. ¿Por qué existe ese nivel de riesgo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contenerlo, ¿no? Habrá una brecha eventualmente, sí, pero será una brecha excepcional, ¿no? No cotidiana. El mapa de riesgo es otra herramienta muy importante, ¿no? Vamos a ir notando cómo aparecen nuevos conceptos, ¿no? Que enriquecen, porque además ya no tienen que ver solamente con prevención o con derechos, sino con gestión, cómo funciona, ¿no? Muchos magistrados son, además de desarrollar función jurisdiccional, también realizan gestión de recursos humanos. Tienen que interactuar con sus colaboradores, tienen que requerir recursos humanos, logísticos, tienen que gestionar. Entonces, esa gestión, si es realizada contando con herramientas como las que proponen el compliance, seguramente va a ser una gestión más óptima. Se lo digo por experiencia también acá en la gestión de mi persona como oficial de cumplimiento y también como abogado litigante. Los alertadores, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que ya existirá una discusión que se abre y es polémica respecto a el alertador. Cuando hablamos del alertador, por cierto, también incluimos acá los canales de denuncia, ¿no? Porque el alertador informa, alerta, siempre que tenga un canal de denuncias, un canal de comunicación que le permita trasladar la información sobre incidencias o brechas de cumplimiento al responsable de prevención. Entonces, este aspecto es muy importante, ¿no? Porque es el alertador que recurre a la línea ética o al canal de denuncia, como lo quieren llamar. Le pueden llamar línea ética, le pueden llamar canal de denuncias, como gusten. Y esto puede generar una investigación interna, que son 3 elementos que están de la mano, ¿no? Y que tienen toda una gama de discusiones sumamente interesantes y muy complejas, ¿no? Capacitación continua, ¿no? La capacitación, además, compañeros, que debe ir de lo más
lo más genérico a lo más concreto. ¿Bien? Debe ir de lo más amplio a lo más específico, ¿no? Y tiene que ser muy aplicativa, muy de casos prácticos, ¿no? En materia de organizaciones privadas, ¿no? Donde se introduce un elemento que es la política de regalos, que en materia de gestión pública es más reducida, ¿no? De hecho, hay alguna, porque los regalos están prohibidos en la administración pública, pero tienen mucha importancia. Un ejemplo muy relevante fue cuando ocurrió este incidente donde se involucró al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y se cuestionaba la entrega de entradas a los partidos de la selección peruana, ¿no? Cuando estos eran entregados, ¿no?, a las diversas entidades de la administración pública, ¿no? Se entrenaba como donativo al presidente de la Corte, al fiscal de la Nación, ¿no? Y se le entregaba un número de entradas. Esto es un regalo, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? ¿No? Dense cuenta que, o sea, este elemento, que es parte de los códigos, ¿no?, también nos genera necesidad de capacitación, porque ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo enfrentamos ese problema? ¿Qué tiene que hacer el funcionario que recibe ese regalo? ¿Lo tiene que romper? ¿Lo tiene que devolver? ¿Lo tiene que sortear? ¿Lo tiene que vender? ¿Lo tiene que donar? Si es una entrada, si son 100 entradas, si son entradas populares, si son entradas en zona VIP. ¿Se dan cuenta cómo los matices van complejizando la respuesta? Y precisamente para eso está la formación y capacitación permanente. No para la generalidad, que te hablo lo mismo de siempre, ¿no? Que el código dice esto, que tú eres funcionario y no estás prohibido de recibir ventajas dádivas. Sí, eso se tiene que explicar, claro. Pero es el día a día el compliance el que debe ser nutrido con la capacitación de información permanente. La mejora continua, se lo dije hace un momento, los sistemas de prevención tienen que mejorar, en materia de compliance, por ejemplo, se va notando, ¿no? Por ejemplo, por la experiencia personal del despacho de abogados donde trabajo, pues primero compliance anticorrupción, esto generó todo un cambio en procesos, etcétera, pero ahora nos damos cuenta que el compliance anticorrupción necesariamente mejora sin duda con elementos informáticos. Entonces viene ahí la prevención de la protección de datos, ¿no? También viene el compliance, el compliance asociado a la protección de datos, ¿no? Y bueno, luego nos vamos a dar cuenta que en una organización también hay que prevenir el acoso, por ejemplo. Aparece el compliance anti-acoso. Entonces, el compliance va mejorando, las organizaciones van haciéndose mejores en su compliance. Pero eso pasa a partir de que se entiende la importancia del compliance. Si esto no ocurre, si no entiende una organización que el compliance es mejora, el compliance es inversión, no costo, es inversión. Por lo tanto, es redituable a largo plazo, a mediano plazo, ¿no? En el sentido de mejora institucional, sin duda, el compliance no va a calar, ¿no? No va a calar y va a ser un término, no va a ser como lo decía hace un momento, vamos a tener programas de prevención de escaparate, de vitrina, ¿no? Que se ven lindos, pero que nadie se los pone o nadie los compraría, ¿no? Algunas reflexiones finales para terminar, compañeros. Necesidad de crear una cultura de ética pública, ¿no? Esto, repito, no surge con el chasquido de los dedos, ¿no? Sino que requiere, ¿no?, persistencia, continuidad, ¿no?, tosudez, ¿no? Implementar el compliance público legitima la administración pública, ¿no? Lamentablemente hay entidades del Estado que son especialmente susceptibles frente
a la deslegitimación, ¿no? Los medios los atacan, los medios malinforman y son víctimas de una deslegitimación, ¿no?, en la sociedad. El compliance público sin duda va a ser una herramienta de mejora a mediano y a largo plazo. Compliance tiene que ver con derecho penal, pero no solamente es derecho penal. No solamente es derecho penal. Y es importante tenerlo, ¿no? Y lo último que les dije era que, se lo dije anteriormente, el compliance es inversión, no costo. Si dedicamos nuestros recursos humanos y económicos al compliance, vamos a tener mejores organizaciones. Y en el caso de la administración pública vamos a poder cumplir con la obligación de prestar servicios públicos de forma óptima, de mejor manera. Les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido y quedo atento a sus interrogantes o preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias por esta magistral ponencia que ha realizado el día de hoy. Doctor, le comento, en nuestras redes sociales ninguno de los participantes ha realizado ninguna pregunta referente a la ponencia que ha realizado. No sé si la doctora Mirta tiene alguna pregunta o aporte referente a la ponencia que ha realizado, si no, pasamos a la clausura del evento. Sí, realmente la ponencia del doctor Reina, por lo innovador, ¿no?, que es el tema, probablemente el público o sabe mucho o todavía no está en sintonía con el tema. Sin embargo, puedo destacar, doctor, que este tema que está relacionado pues con la política, ¿no?, implementar antisoborno, es un tema, doctor, que me gustaría que... ¿Cómo ve usted actualmente en el Perú, si me permite formularle la pregunta, cómo ve usted actualmente en el Perú la recepción de esta figura, ¿no?, que ha traído incluso la norma? ¿Ve usted que los peruanos, las empresas peruanas, están asimilando, se están alineando? ¿Cómo han recibido ellos esta iniciativa, ¿no?, del gobierno a través de este programa del Compliance? ¿Qué nos puede dar usted, doctor, de alcances, ¿no?, bueno, actualmente? La experiencia que yo les puedo transmitir es que, de hecho, las empresas están cada vez más invirtiendo en prevención, ¿ya? Sobre todo porque han tenido pues el incentivo de la ley que incorporó la responsabilidad penal en las personas jurídicas, ¿no? Ha sido un incentivo porque no tanto por los riesgos de una condena, ¿no?, sino más bien por los riesgos de la pena de banquillo para una empresa, ¿no? Por una empresa, la pena de banquillo, que es la exposición reputacional frente a una persecución penal, es lo más peligroso, ¿no? Entonces, han optado por introducir el compliance, ¿no? En algunos casos con cierta timidez, porque un compliance auténticamente desarrollado implica costo, ¿no? No me refiero a costo de asesores y tal, sino que es costo de horas hombre, ¿no? Es gente de la organización, sobre todo cuando recién se va a implementar el compliance, porque ya luego como que el compliance funciona, ¿no?, tiene un efecto de dominó, ¿no? Pero cuando recién se implementa, son muchas horas, ¿no?, de la organización dedicadas a ver cuáles son las debilidades de la organización, ¿no?, que es algo que no muchas veces se hace, ¿no? O sea, vamos trabajando el día a día, ¿no?, y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y nos damos cuenta que algo falla cuando ya se produce una situación concreta, ¿no? Y el compliance lo que busca es evitarlo, ¿no? Evitar, claro, y salir de nuestro día a día para dedicarnos varias horas a ver cómo mejoramos, etcétera. Para las empresas es costoso, ¿no?, porque son horas hombres, ¿no? Pero desde que los funcionarios y los directivos de las empresas se van dando cuenta que los protege también a ellos mismos, porque en el caso de que hubiera una contingencia penal, ¿no?, el funcionario público
perdón, el directivo, ¿no? La alta dirección, ¿no? El gerente, ¿no? Quien fuera, ¿no? Si expone y explica que él buscó implementar el compliance, que él tomó medidas de prevención, ¿no? También se protege. Pues esto ha llevado a que se esté difundiendo cada vez más, ¿no? Yo creo que, o sea, tiene un futuro promisor, ¿no? Creo que es algo que debemos comenzar a asumir y, bueno, también entender que esto es de a pocos, ¿no? De a pocos, como todo, ¿no? Claro. Doctor, y dígame, por favor, ¿y la pandemia qué impacto ha tenido en las empresas respecto de este programa, ¿no? El compliances, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la pandemia... ¿Cómo va? La pandemia ha significado una externalidad que para algunos ha sido una externalidad negativa sin duda, pero al cual le han sacado oportunidades, han generado oportunidades de negocio, ¿no? Muchas organizaciones que antes no vendían, por ejemplo, en línea, ahora, ¿no? Trabajan únicamente con venta en línea y eso les ha llevado a buscar prevenir otro tipo de delitos, que es el cibercrimen. Y aparece, ¿no? La protección de datos, y aparece el compliance digital, ¿no? Es decir, el compliance es una idea muy simple, prevención, ¿no? Es prevención, y esa prevención se va a tener que amoldar a los riesgos de la organización. Entonces, si la organización era venta al público, sus riesgos eran, por ejemplo, de pérdida patrimonial, sí. Entonces ponían videocámaras, gastaban Nelson, agentes de seguridad, etcétera. Cambia el riesgo, cambia la organización, ¿no? Entonces, ahora tienen que prevenir cibercrimen, tienen que mejorar sus sistemas informáticos, tienen que mejorar sus sistemas de pago en línea. Es decir, de eso un poco se trata el compliance, ¿no? Es la prevención desde la organización, pero conociendo la organización, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el valor añadido, ¿no? No es una prevención ciega, ¿no? Sino es una prevención con conocimiento ¿no? de los contornos en el que se puede desarrollar una actividad criminal, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Sí, Bien, porque... realmente es un tema innovador, ¿no? Que está poco a poco siendo muy tomado en cuenta ya por las empresas por las razones que usted ha manifestado, ¿no? Y que implica, pues, su no cumplimiento, la responsabilidad penal. Bien, de mi parte, Carlita, es las preguntas que he podido formularle al doctor Reina. Quiero que continúes, por favor, con el desarrollo del programa ya en esta última etapa. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, para continuar este programa, es importante invitarla a usted para que dé lectura al reconocimiento que la Corte Superior de Justicia de Tumbes ha realizado a nuestro ilustre ponente. Voy a compartir mi pantalla. Bien, muchas gracias. Doctor Reina, nosotros queremos que usted se lleve no solamente las palabras que yo le puedo decir en esta oportunidad, agradeciéndole por la destacada ponencia que usted ha tenido en un tema de muchísima actualidad. Queremos la Comisión y la Corte Superior de Justicia de Tumbes que usted ponga en un lugar especial, por favor, este reconocimiento que le vamos a dar y al que voy a dar lectura, doctor. Corte Superior de Justicia de Tumbes, reconocimiento al doctor Luis Miguel Reina Alfaro. Niña, abre un poquito más, por favor, si puedes ampliar. Mucho. Ya, codirector del Anuario de Derecho Penal Económico y abogado director en Caro y Asociados, por su destacada participación como expositor en la actividad académica virtual denominada Prevención de la Corrupción Pública desde el Compliance. Perdóneme si no lo pronuncio bien, por favor, doctor. Dirigida a magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos, operadores de justicia, abogados, estudiantes de derecho y público en general,
organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Tumbes, 31 de agosto del año 2021. Firma doctor José Luis Troya Hacha, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, y mi persona, doctora Mirta Elena Pacheco Villavicencio, jueza superior titular y presidenta de la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Doctor, este reconocimiento muy sencillo es para que usted sepa que la Corte Superior de Justicia de Tumbes se ha complacido sobremanera de tenerlo con nosotros y poder difundir este evento vía las redes sociales a todos los magistrados, servidores y también a la comunidad jurídica y público en general. Muchísimas gracias, doctor Reina, por el tiempo que usted nos ha brindado en su ajustada agenda y queremos que se lleve usted el reconocimiento y el cariño de toda nuestra corte. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos están viendo y que tengan muy buenas tardes. Ojalá nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad. Muy amable, doctor Reina. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.